Rafael Barón Duluc Rijo, mejor conocido como Cholitín, nació en el municipio de Higüey, provincia de Altagracia, el día 3 de agosto de 1974. Nacido y criado en las entrañas del barrio Enriquillo de Higüey, cursó sus niveles primarios y secundarios en el Colegio Nuestra Señora de la Altagracia, partiendo con apenas 16 años hacia la Universidad Central del Este en San Pedro de Macorís, donde 4 años más tarde obtuvo el título de doctor en Derecho. Cursó estudios de posgrado sobre Derecho Constitucional, Derecho Civil Contratos, Derecho Civil Daños, Negociación y Arbitraje en Salamanca y Toledo, España. Participa en diferentes diplomados en el país y cuenta con una maestría en Derecho Privado Francés e Internacional de la Universidad de Panthéon-Assas II, París. En su trayectoria política ocupó el cargo de viceministro de Turismo de la República Dominicana. También figuró como encargado de Fomento y Desarrollo del Turismo, gobernador civil de la provincia La Altagracia en los años 2010-2012 y socio fundador de la firma Duluc Aybar y Corporán en el año 2003. Ejerció como juez de paz del municipio de esa localidad, además de suplente de la Cámara Civil y Comercial y la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Altagracia en 1998 hasta su renuncia en el año 2003. Con una coalición de 10 partidos políticos, presentó su candidatura a alcalde de Higüey, logrando la victoria con un 54.38% de los votos. Rafael Barón Duluc, Cholitín, militante político activo y ferviente, doliente de las carencias que por décadas había venido padeciendo la provincia que le vio nacer y desarrollarse, siempre manteniendo un discurso coherente y enfático en la lucha por un real y profundo cambio. Le invito a que por favor me acompañe a darle la bienvenida y los buenos días al señor alcalde de Higüey, el señor Rafael Duluc. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias Liz, Jesús, Roberto. Contento de estar esta mañana, muy contento. Segunda y vez. Saludo a todo el pueblo dominicano. Claro que sí. Así Perdón es. que le interrumpí. Es ya la segunda vez en casi un año que tenemos al aire que usted tiene la oportunidad de acompañar. Bueno, yo espero que me inviten a la celebración, porque he estado muy ligado a los medios, sé lo difícil que es la gente mantenerse. Por eso es tan común tú ver que abren programas y cierran, pero no es tan... Cuando yo veo gente que duran 30, 40 años en un medio, saliendo diario, yo digo, hay que hacerle su estatua, porque no es fácil la televisión. Definitivamente no lo es. A propósito de esa palabra que mencionas, difícil, cuando eras solo una mera idea, la postulación tuya en el municipio, muchos no te creían posible. Me imagino que tú eso lo conoces al dedillo, ¿no? Pero también es cierto de que había un régimen el cual estaba ya un tanto impostergable, y sabes a lo que me refiero, a lo que obedece mi enunciado. ¿Cuán difícil o cuán fácil es de repente ser parte de lo que es el romper una tradición para comenzar y darle paso a una nueva generación? Bueno, yo te puedo decir que ya el pueblo higüeyano tenía mucho tiempo el deseo de cambio, porque fíjate que es mi tercera ocasión donde me postulé, y en las dos anteriores fue muy cuestionado el triunfo de los que se quedaron, en las dos veces anteriores, y la diferencia fue poco, muy poco, independientemente de todo lo que se hizo, que se hicieron atrocidades, incluyendo, recuerden, hasta llevarnos presos el día de las elecciones. A mí y al equipo mío, abusos políticos, abuso del poder, pero una de las cosas que hay que ir eliminando en la política es la influencia del dinero en los procesos electorales. Eso tenemos que ir todavía eliminándolo, a pesar de que tenemos ya una ley nueva, la ley electoral, la ley de partidos políticos, que de una manera u otra regula un poco, pero eso hay que llevarlo a que se aplique. Porque tú sabes que yo vengo realmente del sistema judicial, he sido juez, abogado, y el problema de nuestro país no son las leyes. En las leyes nosotros tenemos la mejor constitución de Iberoamérica, tenemos leyes en todos los sentidos, el tema es la aplicación de la ley.
Por ejemplo, en los procesos pasados yo le denuncié a la Junta Central Electoral, óyeme, tenemos Ministerio Público en campaña abierta, eso no puede ser. Y eso se quedó solo en una denuncia. Entonces, el tema es, y teníamos leyes que combatían eso, incluso eso llevaba a la destitución del funcionario. Pero el tema es la aplicación de la ley, es decir, que en los procesos electorales, el tema de la compra de cédula, que la influencia económica no sea tan fuerte. ¿Por qué? Porque tú vas entonces a un proceso donde van a competir dos candidatos senadores, hay uno que sería el mejor candidato, preparado, con todos los atributos éticos, profesional, y hay otro que viene de otros sectores, cuestionado, pero con más recursos y termina ganando un proceso electoral que al final repercute en el país, porque vamos a tener un senador improductivo y dejamos de tener uno tal vez que iba a hacer proyectos importantísimos de leyes. Entonces tenemos que ir trabajando para que prime más la calidad del candidato que la influencia económica. Y eso era lo que pasaba en Higüey. Ustedes saben que uno competía con no solamente con gente que tenían poderes políticos, sino poderes económicos muy fuertes. Entonces, cuando tú vas con un candidato o un proceso electoral... No solo poderes económicos fuertes, sino que lo hacían saber. Exacto. O sea, porque una cosa es que tú tengas un poder económico y de repente, pues el que está a tu lado ni se entera. Pero es como que yo valgo y en función de eso te lo extraigo en la cara. Bueno, fíjate que tú dirías, bueno, pero ¿por qué el ex senador Altagraciano duró tanto tiempo en el poder? Recuerden que él no fue un senador simple. Él fue presidente del Senado en varios periodos que manejó muchos recursos y esos recursos influenciaban y hacía muchas cosas que hacía que se perpetuara en el poder él, la hija y lo que él ponía. Pero también fue secretario de la Liga. ¿Ustedes se recuerdan lo que manejó la Liga? La Liga manejó el 4% de los recursos de este país en ese momento que él fue secretario de la Liga. Es decir, que lo que hoy es el Ministerio de Educación, que todos saben lo que maneja de los recursos, imagínense en esa época lo que significaba manejar un presupuesto de esa magnitud, tú ganabas todos los procesos que iba. Entonces, en anterior también fue una gente muy mano derecha de Balaguer, que le dio todo el poder político. Entonces, al final no era un tema de que la gente, como la gente piensa fuera de Higüey, que todo el mundo apoyaba y votaba, no era eso, era un tema que se imponía al poder, se imponía el poder económico. Qué triste, qué triste. Yo creo que está cambiando un poco el panorama. Yo creo que ya los procesos electorales que vienen, el próximo proceso electoral, creo que será diferente. Bueno, este anterior, el pasado, fue diferente a los dos anteriores que participé. Ya hubo más equilibrio, más equidad, menos abuso. Nosotros teníamos, por ejemplo, en Higüey, en el proceso pasado, antepasado, el coronel de la policía haciendo campaña. Es decir, el coronel de la policía haciendo campaña activa. Es decir, diciendo hasta públicamente que tienen que quedarse esto, que voten por esto, y ese fue el que nos metió preso. ¿Entiendes? Entonces, ese tipo de cosas, nosotros porque tenemos mucha relación con la prensa y se da a conocer y lo denunciaron, pero eso pasa en el país entero, o pasaba. Es decir, en cualquier pueblecito de este país ocurrían cosas como esas. Pero yo pienso que eso ha ido cambiando y seguirá cambiando. Hoy se anuncia, hoy entra una nueva medida, una flexibilización, si se quiere, del estado de emergencia por una cuestión del coronavirus, ¿no? Para no abundar mucho. ¿Cómo recibe la provincia La Altagracia y sobre todo el municipio Salvaleón de Higüey este anuncio tan importante? Bueno, yo pienso que muy contento porque esto no ha sido fortuito. No es que, ay, mira, que fue lo que primero llegamos. No, es un tema que se trabajó porque precisamente el que más afectado es en algo el que más trabaja para salir de eso, ¿verdad que sí? Y nosotros es una provincia que depende del turismo. Yo no creo que ningún sector haya sido más afectado que el turismo. Así es. Entonces hay provincias que le afectó un poco, pero no tanto, porque su presupuesto ya venía de otros renglones. Pero el que viene del turismo, como nos tocó a nosotros en la alcaldía, que el 40% de nuestro presupuesto procede de la construcción de la zona hotelera, y eso se cayó totalmente. Todavía en este año que tenemos, significa que hemos sido muy afectados. Y eso ha hecho que nos pongamos las pilas, como dicen. Tanto el sector privado como el sector público. Es decir, el sector privado, que entiéndanse los hoteleros, han hecho un trabajo enorme. Es decir, trabajaron incluso ellos mismos con sus propios recursos y trajeron vacunas, patrocinaron procesos. Y hoy en día tú llegas al aeropuerto de Punta Cana y tú te desmontas de un avión y te vacunan, porque están ahí todas las vacunas. Con cualquiera que va y se vacuna inmediatamente, pero en todos los lugares
de Higüey, en muchos lugares, tú vas y te vacunan fácil, no hay que hacer ni mucha fila porque la gente se ha puesto en eso. Y todo el mundo, la gobernación, salud pública, la alcaldía, nosotros teníamos una jornada de vacunación en la propia biblioteca municipal que se vacunaron miles de personas. Y hemos hecho un trabajo también de promoción para que la gente se vacune. De hecho, si tú te fijas, prácticamente todos los políticos de la provincia tienen videos y anuncios donde ellos se ven cuando ellos se están vacunando, porque tú sabes que la gente al principio tenía temor de la vacuna, que de dónde viene, que qué me va a... Y eso todavía hay gente que me dice a mí, que yo discuto con ellos, que le digo, oye, me vete a vacunar. Todavía hay gente que vienen con la teoría de que no se va a vacunar, que te van a poner un chip. Y eso al final es peor. Sí. Y yo siempre le digo, nunca, nosotros preguntamos a los hijos nuestros cuando los fuimos a vacunar de dónde venían, que cuál era la vacuna. Se vacunaba y punto, porque uno confía en la ciencia médica. Y eso es lo que tenemos que hacer en este momento. Ya queda todavía una parte por vacunar de la población que esperemos que lo hagan rápido, lo hagan pronto, porque al final de cuentas el COVID mata. El COVID mata. Eso yo creo que al principio el país creía que iba a ser más suave, pero yo creo que ninguno de nosotros ha quedado ileso. Por lo menos algún amigo ha muerto de nosotros del COVID, porque yo tengo mucha gente querida, mucha gente que también no conocí, pero eran figuras públicas que murieron de COVID. Entonces, tenemos que vacunarnos. Lamentablemente. Bueno, señor alcalde, existen inquietudes en este sentido, especialmente porque, como bien usted lo señaló, la Altagracia es una de las demarcaciones, un nicho de turismo en la República Dominicana. El flujo de personas es considerable y el hecho de que ya no exista toque de queda a partir de hoy, bueno, pues llama a todos la atención y nos inquieta un poco. En días anteriores, cuando el gobierno central dio a conocer esta información, también habló de un protocolo que emanaría desde el Gabinete de Salud Pública. Por favor, ¿nos pudiese brindar algunas pinceladas sobre qué establece este protocolo? Bueno, el propio decreto que libera del toque de queda establece también que Salud Pública establecerá un protocolo donde coordinará con todas las autoridades correspondientes para cualquier tipo de actividad masiva, para cuando hay eventos particulares. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros tenemos la fiesta de agosto, ustedes la conocen, la fiesta que son de los toros de la Virgen, que se trae una tradición. De hecho, hubo hasta cierta controversia con ese tema porque nosotros no fuimos invitados por las autoridades locales del gobierno central para coordinar esa actividad donde se supone que uno como alcaldía debe de coordinarla, y se determinó que no iba a haber corrida de caballos. Nosotros entendíamos que era contradictorio si estamos levantando el toque de queda, que es una actividad al aire libre, el caballo, donde sobre todo la fama que tiene el Paso higüeyano. Sí, exacto. Bueno, teníamos competencia ayer, por cierto. Sí, me enteré. Y entonces yo lo que decía, bueno, lo que tenemos que regular las cosas, porque entonces estamos liberando el toque de queda, pero estamos ya prohibiendo todavía cosas que se pueden controlar. Entonces tú vas tal vez a un juego de basquetbol como hay, donde está todo el mundo aglutinado bajo techo, entonces tú ves todo el mundo lleno de gente, va a los drinks, están llenos de gente. Entonces vamos a prohibir ahora una actividad de caballo al aire libre, donde lo que vienen es alcanzando los toreros de la Virgen. Yo era de la opinión que pudo haberse hecho, la actividad podría hacerse. Además de que también es complicado y difícil tú controlar a todo el que venga en un caballo. Imagínate que la gente monte, muchos de ellos. ¿Cómo tú controlas eso también? Cuando tú prohíbes algo, tú tienes que tener las herramientas para ser efectivo esa prohibición en caso de incumplimiento. Imagínate que haya miles de caballos montando en Higüey. Vamos a salir a meter preso a todo el mundo. Es complicado eso. Pero sí se establece que Salud Pública es que establece los protocolos, que al final no es que hay un protocolo definido. Al final ellos lo que te establece que cuál es la forma de tú hacer la actividad. Si es una actividad que caben 200 personas, todavía te establece Salud Pública, bueno, ve con 100. Y ese tipo de procedimiento. No, le da un poquito más si son 200. Establece una cifra, 75%. Sí, yo te digo por ejemplo, pero ellos son los que establecen sí, claro. Eso. Y eso es lo que se está haciendo hasta ahora. Pero yo creo que el país va muy bien en eso, del COVID, relativamente. Las muertes que hemos tenido relativamente comparadas con otros países son menores. Yo digo que el clima te influye en eso también. Sí. Tú sabes que el COVID no quiere saber mucho de calor. Pero hemos tenido la dicha de ser de los países que menos muertes, relativamente hablando, hemos tenido. Porque una muerte es mucho.
Para el que, de un ser querido ya con eso es suficiente para el que es dolido, pero al final no trató bien el COVID. ¿De cuánto es el presupuesto que ustedes devengan mensual? Nosotros, en los años anteriores, el presupuesto promedio era 44, 45 millones de pesos, pero en los años que me han tocado a mí, hemos tenido presupuestos de 25 a 30. Es decir, ha sido un recorte bastante la diferencia. Para que tú tengas una idea de cómo ha afectado el COVID, que además de una crisis sanitaria, es una crisis económica. Nosotros recibimos los 8 meses del año pasado, que nos tocó asumir la gestión, menos recursos que lo que recibió la anterior en los 4 primeros. Es decir, sus primeros 4 meses recibió más recursos que yo en 8. Es decir, ha sido bien fuerte para la alcaldía y yo pienso que para todos, porque hay mucha gente desempleada todavía. Todavía los hoteles están funcionando, pero no es que están a su máxima capacidad. Todavía hay mucha gente que tenía trabajo en el sector privado que no lo tiene y eso realmente crea una situación incómoda. Ahora con la liberación del toque de queda, me imagino que empezará a dinamizarse más la economía en la provincia de Altagracia. ¿Y la prioridad de la inversión focalizada, por dónde andas? ¿En qué suelen invertir de manera, digamos que directa? ¿Cuáles son las prioridades, la importancia de esa remuneración que ustedes de repente reciben? ¿Dónde la enfocan? Bueno, tú dices el sector privado, ¿verdad? Claro. Bueno, el sector privado, todo al final de cuentas, es lo que yo digo, en la provincia de Altagracia gira en base al turismo. El turismo no podemos verlo solamente como los hoteles. El turismo es una empresa muy integrada porque recuerda que las ofertas complementarias, los restaurantes dependen del turismo, las excursiones dependen del turismo. Los rent cars. Los rent cars, todo depende del turismo. Es decir, la mayoría de los negocios dependen directa o indirectamente del turismo. Algunos reciben turistas directos y otros no reciben tanto turistas, pero reciben a los empleados hoteleros. Sí. Eso es lo que van y le consumen. Cuando no hay empleo, los empleados hoteleros no consumen tampoco. Entonces, todo tiene que ver con el turismo. Hasta uno, por ejemplo, en mi caso, que tengo oficina de abogados, no la manejo yo directo, pero sí la maneja mi esposa y un equipo de abogados. Tú sientes también, porque ahora mismo las inversiones son menos. Nosotros, por ejemplo, en el caso nuestro, la oficina que se ha especializado en Confotur, Confotur es la ley de incentivo turístico que tú calificas establecimiento para estar libre de impuestos por 15 años. Por ejemplo, en estos últimos años, en este último año, los Confotur han mermado. Es decir, tú lo sientes también hasta en una oficina de abogados. Si el año pasado tú hacías 2 o 3 Confotur mensual, ahora está haciendo uno anual. Sí. Porque la gente espera primero a ver qué tiempo le va a retomar el inversionista para las inversiones que tenía programadas, para ver qué tiempo va a tomar la pandemia, cómo va a repercutir. Y al final, por eso te digo, todos estamos afectados, todos, no hay nadie. El que vende cerveza que vendía 20 cajas está vendiendo 2. Porque evidentemente el mayor consumo es de gente que depende del sector hotelero, que son empleados del sector hotelero o empleados de ofertas complementarias, como entiéndase, excursiones acuáticas, excursiones de buggy, excursiones de caballo, de todo eso que tenemos en la zona, que es precisamente para darle servicio al turista. Claro, y la gastronomía también es una parte fundamental en esta arista, en el turismo. Ustedes realmente y recientemente fueron protagonistas en el Dominican Taste Festival. Pero te está dando seguimiento a la Claro cosa. que sí, cuéntenos al Te respecto. ves lista que eso. Hace la tarea, hace la tarea. Se hace la tarea. Bueno, Y mira que el que trajo el bolígrafo fui yo, el papá. tú sabes que nosotros desde que llegamos a la alcaldía ya lo habíamos vendido como una propuesta de campaña, que no era una propuesta, sino realmente algo con lo que nosotros creemos, que en Higüey, la ciudad cabecera, porque Bávaro y Punta Cana pertenecen a Higüey. Sí. A veces cuando yo estoy allá con los puntacaneros que me dicen, ay, güey, no, usted está en Higüey, esto es Higüey. Esto se llama Higüey, este es el municipio de Higüey. Pero nosotros no podemos tener la ciudad a media hora de millones de turistas vacía de turistas. Es decir, tú vas a cualquier ciudad del mundo y tú tienes los turistas caminando por las calles, ¿verdad? Y consumiendo los productos típicos. Si tú vas a Colombia, ¿qué tú vas a consumir? ¿Te quedas en un hotel? La bandeja paisa. Exacto. Sí, sí. Entonces, tú vas o irte a Cali a bailar, ¿verdad? Una salsita. Sí, sí, claro. Entonces, el turista lo que busca es experiencia. Entonces, nosotros no podemos tener un pueblo alejado del turismo, que no reciba los beneficios directos del turismo, como en el caso de Higüey,
Y nosotros lo que hicimos, inmediatamente llegamos a iniciar un plan para ver y hacer un diagnóstico de cómo atraer los turistas a Higüey. De hecho, tenemos un departamento de turismo que tiene, desde que iniciamos, reuniéndose toda la semana, semana por semana, con expertos. Nosotros buscamos gente, incluso que no son empleados nuestros, sino también profesores universitarios ligados al turismo, que dan materia de turismo. Ubicamos también a todos esos muchachos que han hecho maestría fuera del país sobre turismo y formamos una mesa. Y se ha hecho un diagnóstico de Higüey, porque primero lo que hicimos un diagnóstico porque el turista no va. ¿Qué nos falta? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que implementar? Y una de las medidas que identificamos fue el arte, la gastronomía. ¿Por qué? Porque, bueno, tú no puedes agarrar y ahora hacer monumento en Higüey para que vayan los turistas en 2 días, ¿verdad que no? Eso lleva mucho costo, pero sí la gastronomía es algo. Primero, la gastronomía dominicana no tiene nada que envidiar de ninguna gastronomía del mundo. Por supuesto que no. Usted no tiene que ir a ningún lado para comer bueno en este país. Ya eso que tú hacías hace 10 años, oye, porque hemos avanzado mucho en 10 años, de que la gente iba a España a comer, a Francia, a degustar su gastronomía, ¿verdad? Ya usted no tiene que hacer eso, ni a Italia. Aquí se comen tan bueno como en cualquier lugar del mundo. Y lo dicen los que saben, ¿eh? Aquí tenemos restaurantes, sobre todo aquí en el Distrito Nacional y en Punta Cana también. Tenemos restaurantes que usted no tiene que ir a ningún lugar. Que de hecho, cuando usted viaja, va a muchos restaurantes y dice, no es como aquí. Nosotros aquí tenemos los restaurantes buenos, claro, ¿verdad? Porque Sí. también tenemos lugares que tal vez no reúnen las condiciones. Entonces la gastronomía nuestra es buena primero. Hay una gastronomía típica que nosotros mismos hasta desconocemos que es típica. Sí. Y es una forma de tú implementar y atraer el turista sin mucho gasto. Entonces nosotros iniciamos un proyecto que se llama Saborea Higüey, que es un proyecto incluso que lo hicimos a través de un concurso público, el logo y todo, el nombre, y se le puso Saborea Higüey. Y hemos estado trabajando hace un año con Infotep, que no sé si ustedes tienen conocimiento que la mejor escuela de cocina de este país, de Infotep, la tiene el Infotep de Higüey, y que de hecho es la mejor cocina del país. Una cocina para las clases y para lo que le dan a los muchachos, pero una cocina espectacular. Y tenemos a Carlos Guerrero, que es el director de gastronomía, que es un dominicano que estudió en Francia y que está allá por un concurso internacional con el gobierno francés que se hizo para buscar al chef que fuera que iba a dirigir eso, es un chef espectacular. Entonces nosotros estamos con una alianza con Salud Pública, Infotel, Ayuntamiento, identificando los lugares de comida, dándoles cursos de manejo alimentario, de gastronomía. Por ejemplo, ahora mismo en Nueva York firmamos un acuerdo con un chef famoso allá que va a dar unos cursos online a la gente dueño de restaurantes, al que quiera aprender sobre sushi, ese tipo de cosas. Y estamos fomentando la gastronomía típica. Hemos hecho muchas cosas en Higüey, eso que está saliendo en la pantalla fueron actividades que hemos realizado en Higüey. Pero ahora entonces en Nueva York, un grupo de empresarios que manejan una cámara de comercio de allá, un festival gastronómico que ellos están haciendo, se lo dedicó a Higüey. Se lo dedicó a Higüey por varias razones. Primero por eso, pero también porque teníamos una persona muy querida, Darío Yuri, que falleció recientemente, Sí, que bueno, era también comunicador, trabajaba en la sí. Z, murió en la Z incluso ese día. Era un gestor cultural de Higüey, él fomentó la gastronomía y tenía 7 años ya haciendo año tras año un festival de la leche, que era donde se ponían todos los productos derivados de la leche, que la gente se sorprende. La gente cree que nada más es Queso, un poco de queso y la leche. Sí, pero hay muchos productos derivados de la leche, igual que de la yuca. O el Por ejemplo, yogur. seguro que ustedes no han tomado nunca un jugo de yuca, ¿verdad? No, que no, nunca. No, Jamás. no, no. Esos son de los productos típicos que se han expuesto en eso y que los pusimos ahora en Nueva York. En el Dominican Day Festival de Nueva York agotamos una agenda importantísima, aparte de la actividad que hicimos en el propio festival donde se juntó la comunidad dominicana y donde vimos higüeyanos que teníamos 20 años que no veíamos, donde la comunidad se sintió contenta, porque tú sabes, cuando tú estás fuera del país, tú tienes cierta nostalgia, y cuando te hacen actividades así que te reúnen Sí. a los dominicanos, a los higüeyanos, que se le dedique eventos, la gente lo siente mucho más que uno aquí, porque nos falta ese calor humano que yo decía que al final es lo más importante. Y yo le decía incluso cuando me tocó hablar allá en ese festival, que una de las cosas importantes por la cual hay que seguir haciendo ese tipo de eventos allá es, ahora mismo una de las principales fuentes de divisas del país, ¿cuál es? La remesa. Las remesas. Entonces, ¿qué hemos podido nosotros identificar?
y el gobierno debe ponerle el ojo a eso. Que la gente que está allá, el dominicano que vive en Nueva York, por ejemplo, que hay millones de dominicanos allá, ¿verdad? El que vive en Nueva York tiene todavía conexión con su país, porque nació en República Dominicana. La primera y la segunda generaciones que están allá envían remesas precisamente porque tienen una conexión, un vínculo emocional con el país. Pero ¿qué está ocurriendo? Que las generaciones que están naciendo allá de dominicanos se han desconectado del país. Lo primero es que ni hablan el español muchos de ellos, porque ya uno lo ha visto en carne propia, hasta familia de uno. Yo tengo primos que no hablan español y nacieron allá y los papás son iguayanos más que yo. Y se fueron viejos. Rafael, entonces, eso, si no lo fomentamos, en los próximos años, en los próximos 10 años, 20 años, nosotros vamos a tener un centavo prácticamente recibiendo remesas porque ya tú vas a estar desconectado, ya se van a morir esas generaciones anteriores que están allá y eso va a significar una disminución significativa en las remesas en la República Dominicana. Bien, Kit, no puedo desaprovechar tu oportunidad para hacerte dos preguntas. La primera, ¿cómo evalúa el gobierno del presidente Luis Abinader? Le queda para la celebración del primer aniversario 6 días, mal contado acá, porque mañana estamos a 10, hoy a 9, 7 días. Pero quiero que me evalúe su gestión. Pero algo muy importante, tú fuiste formador de jueces, pero además ejerciste mucho tiempo como juez de paz, que para mí es el juez más completo, pese a que comienza por el nivel más bajo para escalar a llegar a juez de la Alta Corte, de la Suprema Corte de Justicia, para quienes conocen la pirámide de Kelsen o la estructura, cómo está organizado la justicia dominicana. El Código Penal, ¿qué es lo que lo tiene trancado? Data del 1800 y tanto. Dos preguntas. Al final, bueno, la primera es la evaluación del gobierno. Como yo fui juez, precisamente tengo bien formada la capacidad de ser justo y de uno equilibrar las cosas. Nosotros no podemos evaluar este gobierno ahora mismo como tú evalúas un gobierno anterior o los gobiernos anteriores. Nosotros tenemos que evaluar este gobierno en el contexto del COVID. Porque la gente no estamos entendiendo y la gente no habla y no dice. Y la gente sabe que está en crisis, que ellos mismos tienen crisis, pero no entienden entonces que los gobiernos tienen crisis. Es decir, tú mismo sabes que tienes una crisis, de que tú no estás recibiendo los recursos que tú pensabas que ibas a recibir y que el año anterior, hace 2 años, tú estabas mejor que hoy. Todos lo sabemos y todo el mundo lo sabe, pero sin embargo entonces los gobiernos queremos que estén iguales. ¿Cómo van a estar iguales los gobiernos si los gobiernos dependen del sector privado al final de cuentas? Porque ¿de dónde salen los recursos que el gobierno administra? ¿De dónde salen los recursos del ayuntamiento de Higüey? Salen del propio sector privado. Es decir, si el país no está generando los recursos suficientes, no puede haber recursos suficientes para el gobierno. Entonces, este gobierno le tocó, al igual que a todas las autoridades locales o congresuales que entraron ahora en este periodo, nos tocó iniciando la pandemia. Entonces tú no puedes evaluarlo igual como que no tuviéramos una pandemia, porque tenemos una crisis económica. Y tú sabes cuál es la situación de la crisis, que la crisis uno después la ve, después que pasa. Cuando tú estás en medio de la crisis, tú estás en crisis, pero no entiendes. Después que pasan con los años, que tú lo lees y dices, oye, esto fue una crisis de verdad, esto no había pasado en los últimos 100 años. Entonces, yo entiendo que en medio de la crisis el gobierno lo ha hecho excelente. No hay dinero, hay que estar buscando préstamos, no hay el mismo manejo económico de años anteriores, pero lo ha hecho bien. Porque fíjate que lo más importante de esta crisis, ¿cuál es? Salir de ella. ¿Y qué está ocurriendo? Que nosotros estamos por encima ahora mismo de los mayores de todos los países latinoamericanos. Nosotros encabezamos el ranking de mayor cantidad de vacunas. Todavía hay países que manejan incluso más presupuesto que nosotros, que no han empezado ni siquiera la segunda dosis. Entonces, el manejo de la pandemia desde el punto de vista sanitario ha sido exitoso. Los dominicanos criticamos todo, eso hay que estar claro con eso, pero ha sido exitoso. Entonces, si el problema principal de este gobierno ahora mismo es salir de la crisis, y lo ha hecho bien, ya con eso ya tiene la mitad del pleito ganado. Ahora, ¿qué yo me he fijado? Este gobierno ha tratado de independizar e institucionalizar los demás poderes. Fíjate la escogencia del defensor del pueblo, fíjate la escogencia de los tribunales, fíjate la escogencia de la Cámara de Cuentas. Es decir, la mayoría de las instituciones tú has visto que ha habido una transparencia en la selección. Tú has visto que no han puesto compañeritos de partido. Entonces, ¿qué significa eso? Fíjate la Procuraduría. La Procuradora cuando viene a ver había pasado 4 palabras con el presidente. Es decir, él lo agarró un compañero que tiene muchísimo meritorio para hacerlo y lo puso.
Y así mismo otras instituciones que tú sabes que el presidente todavía en un país como el nuestro, que es un país presidencialista, el presidente, si quiere poner en este país a las instituciones, a la Junta, a la Cámara de Cuentas, a todo, ponerlo completo, lo pone en este país. Porque este es un país presidencialista y la figura del presidente tiene mucho peso. Y si un presidente se la coge con que voy a poner una Cámara de Cuentas, mía la pone. Y no lo ha hecho. Fíjate por qué protestan los compañeros también del PRM. Porque todavía hay muchos PLDistas nombrados, entre comillas, como dicen. ¿Qué significa eso? Significa que el presidente está respetando la ley de función pública. Porque nosotros en este país tenemos que entender y saber que ya no es como antes, que tú llegabas a un gobierno y votaba a todo el mundo. Ya tenemos ley de función pública que establece que hay carrera de servidor público, que establece que usted es un servidor público, que usted tiene las condiciones técnicas, aunque venga del partido que venga, usted es un servidor, que no podemos desperdiciar su talento y sacarlo. ¿Tú te imaginas servidores públicos que hay que han utilizado hasta el gobierno para hacer 4 maestrías en lo que están haciendo? Y que son técnicos calificados, que tal vez no aparecen otros para sustituirlo, que muchos incluso ministros me han dicho eso. Hemos tenido que dejar muchísima gente porque son preparados. Y también la propia ley. Entonces significa que el presidente está respetando las cosas. Es decir, entonces no solamente uno puede evaluar un gobierno en base a que construyó un túnel, que hizo un edificio, que construyó una presa, un acueducto. Los gobiernos hay que evaluarlo también en cuanto a la institucionalidad. Mire, se acabó el tiempo, pero dame así, menos de 30 segundos. ¿Tú crees que pase el Código Penal o va a perimir y vamos a tener que convocar, someterlo nuevamente a la segunda? Yo creo que va a pasar, porque al final de cuentas la presión social... ¿En 7 días tú crees que pase? La presión que hay social con eso conlleva que el Congreso tenga que conocer eso y es necesario conocerlo. El problema es un problema ahora mismo religioso, porque el tema al final de cuentas es el aborto. Es un tema religioso, es un tema que al final... Ahí está el tranque. Ahí está el tranque, al final los congresistas tienen que tomar su decisión. Y nosotros tenemos que ser respetuosos en este país, porque aquí creemos que si tú eres de este lado, eres del malo, y si eres de este lado, eres el bueno, y no es así. Cada cual tiene su criterio y hay que respetar el criterio de la mayoría. Perfecto. Mira, sabes que yo siempre que tengo invitados, por lo general, cuando tengo invitados acá, siempre me sorprenden en las redes sociales. No, tú lo sabes, profesor, ¿verdad? La gente te quiere. Oye, tengo un saludo para ti desde Argentina. Y a ver quién es. Unos televidentes me dicen, salúdame a mi hermano Cholitín, que estoy orgulloso de él. Se casó con una argentina, Félix y Mónica. Te mandan saludos. Excelente, saludos. Para para que tú veas que este programa es internacional. Agradecemos al alcalde de Higüey por haber estado con nosotros, Rafael Barón Duluc Rijo. ¿El Barón por qué? No, hombre, mi abuelo y mi papá también llevaban igual. Un nombre de tradición. Sí. De tradición. Bueno, gracias. Ojalá que vuelvas de nuevo. Estuviste aquí hace un año, más o menos, y ya al año pues también has vuelto a continuar compartiendo tus buenas nuevas. Gracias. Así que un saludo para toda la provincia como tal, que hoy se levanta el toque de queda de la provincia de Altagracia y por supuesto su municipio cabecera Higüey, que ha estado con nosotros acá, su flamante alcalde, el amigo Cholitín. Enhorabuena.